De verdad, en este mundo, una mujer tiene que desvanecerse de lo delgada que se pone para que la miren. Mientras tú observas cuerpos perfectos en la alfombra roja tras bambalinas, hay inyecciones para diabéticos utilizadas como si fueran maquillaje. Hoy vamos a revelar 19 transformaciones de celebridades que cruzaron la línea. Algunas casi pierden la vida. Otras aún lo niegan, pero después de este video nunca más verás sus pérdidas de peso. Igual que Roxy Yasenko. Roxy Yasenko quería perder 15 kilos rápidamente, tan rápidamente, que decidió tomar un atajo que casi le cuesta la vida. En lugar de seguir la dosis indicada, se inyectó 4 veces más de lo recomendado, convencida de que así llegaría antes al cuerpo con el que soñaba. Pero su atajo la llevó directamente a una sala de emergencias, donde pasó 3 días enteros luchando contra vómitos incontrolables, espasmos y episodios similares a convulsiones. Mientras los médicos intentaban estabilizarla, su cuerpo entró en un estado de colapso total. Deshidratación severa, caída brusca de la glucosa y desorientación extrema. Roxy admitió después que, en el peor momento, pensó que no saldría viva, todo por una obsesión que en Hollywood se vuelve tan común que parece normal hasta que ya no lo es. Su caso se convirtió en un ejemplo de advertencia. Desde entonces se ha transformado en una de las voces más fuertes contra el uso estético de estas inyecciones, denunciando públicamente la presión absurda por encajar en tallas irreales. Roxy afirma que jamás se imaginó que un deseo tan superficial de verse más delgada para un evento, una foto, una opinión, pudiera desembocar en un peligro tan real. Su historia demuestra que en la carrera por transformarse más rápido que los demás, no todos alcanzan la meta, y algunos, como Roxy, descubren que el precio puede ser demasiado alto. ¿Qué opinas? ¿Crees que usar Ozempic es bueno? Sí. Comentario número 1. No, comentario número 2. Jennifer Fessler. Jennifer Fessler, estrella de Real Housewives, jamás imaginó que algo tan común entre celebridades podría llevarla directo a una sala de urgencias. Solo quería bajar unos kilos rápido, igual que muchas de sus compañeras. Pero cometió un error que casi nadie menciona. Subestimó las reglas básicas de hidratación y fibra mientras usaba las inyecciones. Ese descuido terminó convirtiéndose en una pesadilla. A los pocos días, Jennifer comenzó a sentir un dolor abdominal tan intenso que apenas podía caminar. El malestar crecía, la hinchazón era insoportable y su cuerpo dejó de funcionar con normalidad. Cuando finalmente llegó al hospital, los médicos confirmaron algo que muchos usuarios ni siquiera saben que es posible: un bloqueo intestinal severo. Uno tan peligroso que requirió intervención inmediata. Un diagnóstico fue claro: un intestino impactado causado por el uso de la medicación sin los cuidados adecuados. Sí, perdió 22 libras, pasando de 180 a 158. Pero el precio que pagó fue una experiencia dolorosa y completamente evitable. Lo más inquietante es que su caso demuestra que, incluso cuando tomas la dosis correcta, los riesgos siguen presentes si no conoces todas las reglas del juego. Jennifer confesó después que la presión por verse perfecta, por mantenerse en forma junto a un elenco que cambiaba de aspecto a una velocidad alarmante, la llevó a ignorar las señales de advertencia. Su historia no es solo un aviso médico, es un recordatorio brutal de que estas inyecciones no traen consigo magia. Vienen con condiciones, y si no las cumples, la factura puede llegar en el momento más inesperado. Dolores Catania parecía tener la historia perfecta. Perdió 20 libras. Se sentía ligera, segura y lista para mostrar su nueva figura. Pero ese éxito fue solo el primer acto de una obra que terminaría en caos. De un día para otro, su cuerpo dejó de responder. La inyección, que antes funcionaba como un milagro, simplemente se apagó y en cuestión de semanas recuperó las 20 libras que había perdido.
El impacto emocional fue devastador. Dolores describió el momento como si su propio cuerpo la estuviese traicionando. Primero experimentó el subidón de una transformación rápida. Luego, el colapso absoluto cuando todo se deshizo igual de veloz. Es lo que los médicos llaman el efecto yo-yo, pero a una velocidad que deja marcas físicas y huellas psicológicas. Por si fuera poco, durante este proceso, le detectaron un problema cardíaco que requirió cirugía, interrumpiendo completamente su tratamiento. Su cuerpo quedó atrapado entre la recuperación del corazón y el rebote metabólico que generan estas inyecciones al detenerse de forma abrupta. Lo que vivió Dolores expone una realidad incómoda. Estos tratamientos no son permanentes. No son magia, y para muchos solo actúan como un parche temporal que tarde o temprano se despega. Su caso demuestra que detrás de cada foto, de antes y después, hay una historia que rara vez se cuenta y que no siempre tiene un final feliz. Christina Aguilera. La transformación de Christina Aguilera se convirtió en uno de los debates más explosivos de Hollywood. Cuando apareció en Barry Gym en septiembre de 2024, celebrando el aniversario de su álbum debut, todos quedaron atónitos. Su rostro lucía más anguloso, su cuerpo visiblemente más delgado. Y su cambio parecía tan drástico que las redes estallaron en teorías. Christina reaccionó con furia, negó absolutamente todo, asegurando que su secreto era la dieta arcoíris basada en frutas y verduras coloridas, acompañada de ejercicio constante. Contó que la presión de los medios sobre su peso siempre había sido dolorosa y que estaba cansada de las especulaciones. Pero cuanto más lo negaba, más hablaba Internet. El cambio había sido demasiado rápido, demasiado marcado, especialmente en su rostro, y eso encendió las alarmas de los fans. En diciembre de 2024, publicó un mensaje contundente: "Nadie merece una explicación". Esa frase, en lugar de apagar la conversación, la avivó aún más. Para muchos, su actitud defensiva solo alimentaba las sospechas de que detrás de su nueva apariencia había algo más que smoothies coloridos y horas de gimnasio. Lo más intrigante de su caso es que, a diferencia de otras celebridades, Christina jamás ha admitido nada. Su transformación se mantiene envuelta en misterio entre declaraciones firmes, fotos virales y teorías que no dejan de crecer. Y si hay algo seguro, es que pocas metamorfosis han generado tanto debate como la de ella, Kyle Richards. La metamorfosis de Kyle Richards provocó un verdadero alboroto en las redes sociales en cuestión de horas. Todo se inició cuando subió una serie de imágenes en las que se veía más esbelta que nunca, con las costillas marcadas y una figura que muchos catalogaron como alarmantemente delicada. Los comentarios no se hicieron esperar. Miles de usuarios la acusaron abiertamente de utilizar inyecciones para perder peso. Pero Kyle no permaneció en silencio. Inició una defensa pública casi diaria. Nada de alcohol, cero azúcar, despedida a los carbohidratos y un régimen estrictamente alto en proteínas. Según ella, esa dieta la llevó de 132 a 117 libras, sin la necesidad de ningún fármaco. Se mostró disciplinada, convincente y decidida a probar que todo era natural. Aún así, la duda colectiva no se desvaneció. Las imágenes transmitían un mensaje claro: la pérdida de peso era demasiado rápida, demasiado evidente, demasiado drástica. Cada explicación parecía levantar aún más sospechas, como si su insistencia solo avivara el fuego. Algunos aficionados comenzaron a cuestionar si su defensa era una verdad incómoda o una estrategia para eludir un asunto que se estaba volviendo candente entre las celebridades. Lo que hace que su caso sea tan polémico es la enorme discrepancia entre lo que dice y lo que se observa. La transformación de Kyle no solo dividió a su audiencia, sino que desató una conversación más amplia sobre la presión extrema en la industria del entretenimiento.
donde incluso los cambios más genuinos terminan envueltos en teorías críticas y miradas escépticas. Candy Burroughs. La historia de Candy Burroughs es una de las más frustrantes y devastadoras de toda esta lista. Mientras sus compañeras de Real Housewives aparecían cada semana más delgadas, más elegantes y celebrando sus nuevos cuerpos, Candy gastaba $1,200 al mes durante 3 meses para no perder ni una sola libra. Absolutamente nada. Su cuerpo se negó rotundamente a responder. Candy confesó que esperaba experimentar el famoso "no tengo hambre" del que todo el mundo hablaba. En cambio, seguía pidiendo alitas, macarrones con queso y pastel de durazno como siempre. No había cambio en su apetito, no había transformación, no había milagro. Cada cita, cada evento, cada grabación se convertía en un crudo recordatorio. Kenya Moore y Marlo Hampton lucían más delgadas, pero ella permanecía exactamente igual. Desesperada, incluso incrementó la dosis bajo supervisión médica, esperando algún signo de mejora, pero su cuerpo pertenecía al 20% de personas que los médicos llaman no respondedoras, aquellos para quienes estas inyecciones simplemente no tienen efecto. Un detalle del que casi nadie habla hasta que le afecta. Esa falta de resultados no solo impactó su autoestima, sino también su estado de ánimo. Ver cómo todos a su alrededor cambiaban mientras ella invertía dinero, tiempo y esperanza fue un desgaste emocional silencioso. Candy terminó reconociendo que para algunos estas inyecciones no son una solución mágica, sino una promesa vacía que deja más preguntas que respuestas. Su experiencia expone una verdad incómoda. No todos los cuerpos reaccionan de la misma manera, y a veces la presión por encajar puede llevarte por caminos que no solo son difíciles, sino que duelen. Chelsea Handler. La revelación de Chelsea Handler resonó en Hollywood como un estruendo. Mientras muchos famosos se escudaban tras excusas, dietas milagrosas y rutinas de ejercicio inalcanzables, ella optó por compartir la verdad, y no una verdad superficial, sino una que dejó al público en shock. Chelsea confesó que las inyecciones le causaron náuseas tan severas que no podía trabajar, alteraciones de humor que perjudicaron sus relaciones y problemas digestivos que requirieron atención médica. Lo más asombroso fue su brutal sinceridad. Expresó que se sentía como si se estuviera envenenando por vanidad, intentando cumplir con un estándar que ni siquiera sabía si realmente deseaba. Sus imágenes del antes y el después mostraban un rostro notablemente más delgado, con ángulos marcados que ella atribuía al uso de los fármacos. No maquilló la situación. Detalló que al dejar las inyecciones, los efectos secundarios no desaparecieron de inmediato. Meses después, aún enfrentaba fatiga, malestar intestinal y una sensación constante de agotamiento. Mientras otros guardaban silencio, Chelsea alertó a sus seguidores sobre los peligros reales, recordando que no se trata de una solución mágica, sino de un proceso que puede dejar cicatrices invisibles. Su valentía propició un debate nacional, convirtiendo su experiencia personal en una advertencia para quienes creen que estas transformaciones no tienen costos. Scott Disick. La reciente transformación de Scott Disick ha inquietado profundamente a sus seguidores. Durante años, Scott fue conocido por su apariencia juvenil y su estilo impecable dentro del círculo Kardashian. Pero en sus últimas apariciones públicas, algo cambió drásticamente. Su rostro luce más hundido, sus mejillas notablemente vacías, y su expresión, antes segura, ahora parece apagada. Las redes sociales se inundaron de comentarios alarmados. ¿Qué le sucedió? No se ve bien. Parece otra persona. Lo más preocupante no es solo el cambio físico, sino la rapidez con la que ocurrió. Amigos íntimos y fuentes del entorno Kardashian confirmaron que su apariencia empezó a deteriorarse en apenas unos meses.
coincidiendo con la creciente presión por mantenerse relevante dentro del imperio mediático de la familia. En grabaciones recientes de su reality, el equipo de producción incluso tuvo que usar maquillaje adicional para ocultar su aspecto debilitado. Pero lo más inquietante son los rumores internos, conversaciones tensas dentro de la familia, intentos fallidos de intervención y un círculo cercano que sostiene que Scott ha cambiado su comportamiento. Se ha vuelto más reservado, más ansioso, evitando eventos y reuniones donde pudiera ser juzgado por su apariencia. Algunos amigos han descrito episodios de irritabilidad, silencio prolongado y aislamiento. Señales de que algo profundo está sucediendo, tanto física como emocionalmente. La transformación de Scott no es solo una cuestión de estética. Es un vistazo a cómo la presión implacable de Hollywood puede devastar incluso a quienes han vivido años bajo el ojo público. Y su historia deja una sensación perturbadora cuando el exterior cambia tan rápidamente. Casi siempre es porque, por dentro, algo está clamando por ayuda. Boy George decidió no ocultar nada. En su nuevo libro, Karma reveló sin tapujos que recurrió a las inyecciones para mantener su figura tras un procedimiento doloroso. Para él, la batalla con el peso no era nueva. Toda su vida había lidiado con críticas despiadadas y una complicada relación con la comida. Me encanta comer y no puedo controlar mi apetito, escribió sin rodeos, dejando claro que su transformación no fue solo por una disciplina perfecta, sino por ayuda farmacológica. Sin embargo, lo que realmente conmocionó a la industria fue su frase más citada. Cualquiera que fue gordo el año pasado y ahora está delgado, está utilizando el medicamento. Esta declaración abrió una puerta hacia la normalización casi total del uso de inyecciones en el mundo de los famosos. Según él, ya no es un tema tabú ni un secreto. Es una tendencia, una herramienta estética más común que un tratamiento facial o un entrenador personal. También admitió haber usado Maunaro con una naturalidad que sorprendió incluso a sus seguidores. Su tono despreocupado reveló algo más profundo en Hollywood. Estos tratamientos ya no se perciben como una decisión médica, sino como el paso lógico para seguir encajando. La historia de Boy George no solo trata de su transformación, sino del entorno en el que adelgazar rápidamente se ha vuelto casi un requisito para sobrevivir bajo los focos. Tori Spelling. Tori Spelling ha elevado el uso de estas inyecciones a un nivel que parece más una rutina de belleza que un tratamiento médico. Ella misma confesó que comenzó probando una marca, pero al no ver resultados inmediatos, simplemente le pidió a su médico que la cambiara por otra, como si estuviera eligiendo un nuevo sérum para la piel. Así fue como pasó a Mayaro y allí sí notó una transformación rápida. Pasó de pesar 160 a 120 libras. Pero lo más inquietante es por qué decidió detener el tratamiento. No fue por su salud, ni por consejo médico, ni por efectos secundarios. Se detuvo en enero de 2024 porque temía adelgazar demasiado. Su delgadez avanzó tan rápido que, según reportes cercanos, sus propios hijos no la reconocían al ver episodios antiguos de Beverly Hills 90210. No habían visto a esa mujer en años, y ahora la diferencia era tan drástica que parecía otra persona por completo. La rapidez con la que Tori cambió, probó y abandonó estas inyecciones muestra un problema aún más grande en Hollywood. La idea de que estos medicamentos son intercambiables, manipulables y seguros sin importar la razón. Para Tori, se convirtieron en un experimento estético y una herramienta para ajustar su imagen pública según la temporada. Su historia expone un peligro extremo cuando algo tan potente se utiliza con la misma naturalidad que una crema facial. Las fronteras entre el cuidado personal y el exceso se difuminan, dejando transformaciones que no solo cambian cuerpos, sino identidades enteras. Amy Schumer.
La experiencia de Amy Schumer reveló uno de los efectos más dolorosos y humanos detrás de estas inyecciones: el impacto en su papel como madre. Amy contó sin filtros que los efectos secundarios eran tan intensos: náuseas constantes, fatiga extrema y cambios de humor impredecibles, que no tenía energía ni para jugar con su hijo. Cada día se sentía más alejada de su rutina, atrapada en un cuerpo que parecía estar en una lucha constante con ella. Lo más triste es que todo comenzó como una elección profesional. En Hollywood, donde cada aparición pública se analiza como si fuera un examen rigurosamente, Amy sintió la presión de lucir adecuada ante las cámaras, pero la realidad fue devastadora a medida que su peso disminuía. Su calidad de vida igualmente se veía afectada. Finalmente, decidió detener el tratamiento, priorizando algo que ninguna alfombra roja podía reemplazar: su presencia en la vida de su hijo. Desde entonces, Amy se ha convertido en una de las voces más valientes en contra de esta tendencia, incluso cuando eso la convierte en blanco de críticas. Su historia demuestra que el costo de una transformación rápida no se mide solo en kilos, sino en los momentos que te arrebata. Serena Williams. La historia de Serena Williams dejó al mundo asombrado porque si alguien parecía inmunizada a los estándares de Hollywood, era ella, una atleta legendaria, disciplinada y fuerte, acostumbrada a entrenar 5 horas al día sin inmutarse. Sin embargo, tras su retirada del tenis profesional, Serena confesó que no podía alcanzar el peso saludable que deseaba. Fue entonces cuando decidió probar Zbound, logrando perder 31 kilos. Lo más sorprendente de su testimonio fue su total honestidad. Afirmó que el entrenamiento tradicional, las dietas estrictas y todo lo que había funcionado durante su carrera simplemente ya no era suficiente. Su cuerpo había cambiado, y las expectativas del público continuaban siendo tan severas como siempre. Las redes sociales escrutaban cada foto, en cada evento, en cada alfombra roja, como si incluso las campeonas necesitaran mejorar. Con su confesión, Serena no buscó promover una solución mágica, sino sacar a la luz una verdad incómoda. Si una de las mejores atletas de la historia siente la presión de recurrir a medicamentos para encajar en la imagen que el mundo espera, ¿qué queda para los demás? Su declaración dejó claro que ni la disciplina, ni la fama, ni los títulos ofrecen protección contra el juicio implacable sobre el cuerpo femenino. Su historia no es solo una transformación física, es un recordatorio poderoso de lo tóxico que puede ser ese estándar que exige perfección incluso a quienes ya han dado lo mejor de sí. Si te gustó este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, pon un 0. Aprecio mucho tu sinceridad. Sharon Osbourne. La transformación de Sharon Osbourne sacudió Hollywood porque no fue un triunfo, fue una advertencia. Ella misma reveló que perdió tanto peso de manera tan rápida que dejó de reconocer su propio reflejo. Decía sentirse demasiado delgada, frágil, cansada, como si su cuerpo se estuviera desvaneciendo, mientras todos comentaban lo increíble que se veía, pero la realidad era mucho más sombría. Sharon confesó que había días en que simplemente no podía comer. La náusea era una constante. El hambre desapareció por completo y su energía cayó a niveles tan bajos que apenas podía trabajar. Lo más aterrador llegó después, cuando dejó las inyecciones. Los efectos no desaparecieron, su cuerpo seguía sin responder, incapaz de recuperar peso o volver a sus patrones normales. Ella admitió que el proceso se convirtió en una especie de adicción emocional. Ver adelgazar de forma tan acelerada se sentía como un logro, incluso cuando sabía que la estaba destruyendo. La describió como una trampa silenciosa que parecía controlar todo: su apetito, su humor y su rutina diaria. Su experiencia destapó un lado delicado y peligroso de estas transformaciones que pocos se atreven a revelar. No fue glamour,
No fue triunfo, fue un viaje al extremo, una prueba de que cuando algo parece demasiado efectivo, también puede ser devastador. Sharon no solo transformó su cuerpo, transformó la conversación. Jackie Goldschneider. La experiencia de Jackie Goldschneider no fue una transformación física, sino una lucha emocional que estalló en plena televisión. Mientras casi todas las integrantes de Real Housewives festejaban sus caminos hacia el bienestar, Jackie observaba algo muy diferente. Percibía los mismos patrones peligrosos que había enfrentado durante años de batalla contra los trastornos alimenticios, pero ahora disfrazados de contemporaneidad y autocuidado. En una cena del programa, cuando el grupo empezó a presumir de sus nuevas rutinas y resultados, Jackie no pudo contenerse más. Con la voz temblorosa y el corazón acelerado, pronunció una frase que heló la mesa entera. Dejen de llamarlo bienestar. Esto es hambre voluntaria. El silencio fue inmediato. Algunas compañeras la acusaron de celos, otras minimizaron su comentario. Pero Jackie no retrocedió ni un milímetro. Afirmó que sabía exactamente lo que era obsesionarse con ser más pequeña, con encajar, con sentir que su valor dependía del número en la báscula, y ver que millones de mujeres imitaban a sus compañeras la llenaba de pavor. Fuera de las cámaras, Jackie se convirtió en un apoyo silencioso para los jóvenes de la producción que también sentían la presión de la imagen. Compartía recursos, dialogaba con ellos. Les recordaba que nada merece poner en riesgo tu salud. Su historia revela una verdad que muchos prefieren ignorar. A veces, lo que Hollywood denomina bienestar es simplemente la versión moderna de una obsesión antigua, solo que envuelta en agujas y glamour. Jackie no perdió peso, pero ganó algo mucho más valioso, la valentía de decir lo que nadie quería escuchar. Rose Donnell. La transformación de Rose Donnell fue una de las más impactantes del año. Pero no por las razones que muchos imaginarían. Ciertamente, perdió más de 50 libras usando Maunaro. Si su cambio físico fue impresionante, detrás de cada imagen había una verdad inquietante. Rosie confesó que comenzó a sufrir disociación corporal, una condición que la hacía incapaz de reconocerse en el espejo. No puedo creer que esa sea yo, escribió en Instagram en mayo de 2025. Lo que debería haber sido un triunfo, se convirtió en un conflicto interno devastador. A medida que su cuerpo cambiaba, su mente parecía quedarse atrás, atrapada entre la versión antigua de sí misma y la nueva figura que el mundo aplaudía. La presión mediática no ayudó. Cada aparición pública generaba comentarios, teorías y comparaciones que solo profundizaban su desconexión emocional. El cambio fue tan extremo que, según reportes cercanos, Rosie optó por mudarse temporalmente a Irlanda para escapar del escrutinio constante. Allí, lejos de las cámaras, intentó recuperar su sentido de identidad y procesar lo que su cuerpo había experimentado tan rápido. Su historia demuestra que perder peso no siempre significa ganar bienestar. En ocasiones, la transformación más profunda no es la que se muestra, sino la que se lleva a cabo en silencio en la mente. Y Rosie, con su característico ingenio, reveló una realidad que muchos famosos prefieren esconder. Perder peso puede abrir heridas que ninguna cifra en la balanza puede sanar. Kelly Clarkson. La metamorfosis de Kelly Clarkson sorprendió al público no solo por las más de 50 libras que perdió, sino por la historia que la rodeaba. Durante 2 años enteros, su propio médico insistió en que debía probar un medicamento para ayudarla a controlar su peso, que había llegado a 203 libras. Kelly se mostraba indecisa, evitaba la conversación y trataba de hacer cambios por su cuenta. Sin embargo, la presión médica, junto con un estilo de vida agotador, la llevaron a aceptar el tratamiento. Lo curioso es que su cambio coincidió con una mudanza a Nueva York.
la adopción de nuevos hábitos y una vida más activa. Pero, aún así, Kelly dejó claro que el medicamento fue un factor determinante. Lo que más impactó fue la naturalidad con la que su médico le recomendó estas inyecciones, no como un último recurso, sino como la primera opción. Ese detalle reveló una tendencia alarmante. La medicina moderna está incorporando estas herramientas tan rápidamente como Hollywood. A pesar de los comentarios y las especulaciones, Kelly habló con una honestidad que pocas celebridades se atreven a mostrar. Dijo que su objetivo no era verse más delgada para encajar, sino sentirse más saludable y recuperar energía para su trabajo y su vida familiar. Incluso renunció silenciosamente a ciertos compromisos mientras su cuerpo se adaptaba a los cambios, intentando encontrar un equilibrio entre su salud física y mental. Su proceso, lejos del glamour, abrió un debate genuino sobre cómo la industria e incluso el sistema médico están transformando nuestra comprensión del bienestar y cómo las decisiones personales pueden convertirse en conversaciones globales. Si te está gustando este contenido y deseas que sigamos revelando las verdades ocultas de Hollywood, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo hace posible cada nuevo video. De cada nuevo video, Jackie Goldschneider. La experiencia de Jackie Goldschneider no fue una transformación física, sino una lucha emocional que estalló en plena televisión. Mientras casi todas las integrantes de Real Housewives festejaban sus trayectorias de bienestar, Jackie percibía una realidad muy diferente. Reconocía los mismos patrones peligrosos que había experimentado durante años de lucha con trastornos alimenticios, pero ahora disfrazados de modernidad y autocuidado. En una cena del programa, cuando el grupo comenzó a alardear de sus nuevas rutinas y resultados, Jackie no pudo más. Con la voz temblorosa y el corazón acelerado, soltó una frase que congeló a todos en la mesa. Dejen de llamarlo bienestar. Esto es hambre voluntaria. El silencio fue inmediato. Algunas compañeras la acusaron de envidia, otras minimizaron su comentario, pero Jackie no se echó atrás ni un milímetro. Dijo que sabía perfectamente lo que significaba obsesionarse por ser más delgada, por encajar, por sentir que tu valor dependía del número en la balanza, y ver a millones de mujeres imitar a sus compañeras la aterrorizaba. Fuera de las cámaras, Jackie se convirtió en un apoyo silencioso para los jóvenes de la producción que también sentían la presión de la imagen. Compartía recursos, conversaba con ellos y les recordaba que nada vale arriesgar su salud. Su historia revela una verdad que muchos prefieren ignorar. Lo que Hollywood denomina bienestar es solo una versión moderna de una vieja obsesión, solo que envuelta en agujas y glamour. Jackie no rebajó su peso, pero sí ganó algo mucho más valioso, la valentía para decir lo que nadie quería escuchar. Rose Donnell. La transformación de Rose Donnell fue una de las más impactantes del año, aunque no por las razones que muchos imaginaron. Sí, perdió más de 50 libras usando Maunaro. Sí, su cambio físico fue asombroso, pero detrás de cada foto había una inquietante verdad. Rosie confesó que comenzó a experimentar disociación corporal, una condición que le impedía reconocerse en el espejo. No puedo creer que esa sea yo, escribió en Instagram en mayo de 2025. Lo que debió ser una victoria se convirtió en un conflicto interno devastador. A medida que su cuerpo cambiaba, su mente parecía quedarse estancada, atrapada entre la versión antigua de sí misma y la nueva figura que el mundo aplaudía. La presión mediática no ayudó. Cada aparición pública generaba comentarios, teorías y comparaciones que solo profundizaban su desconexión emocional. El cambio fue tan extremo que, según reportes cercanos, Rosie decidió mudarse temporalmente a Irlanda para huir del escrutinio constante. Allí, lejos de las cámaras, trató de recuperar su sentido de identidad y procesar lo que su cuerpo experimentó tan rápidamente.
Su historia demuestra que perder peso no siempre significa ganar bienestar. A veces, la transformación más dura no es la que se ve, sino la que ocurre en silencio dentro de la mente. Y Rosie, con su franqueza habitual, expuso una realidad que muchos famosos prefieren ocultar. Adelgazar puede abrir heridas que ninguna cifra en la báscula puede sanar. Kelly Clarkson. La transformación de Kelly Clarkson sorprendió al público, no solo por las más de 50 libras que perdió, sino por la historia que había detrás. Durante 2 años, su propio médico insistió en que probara un medicamento para ayudarla a controlar su peso, que había alcanzado 203 libras. Kelly dudaba, evitaba la conversación y trataba de hacer cambios por su cuenta. Sin embargo, la presión médica, sumada a un ritmo de vida agotador, terminó llevándola a aceptar el tratamiento. Lo interesante es que su transformación coincidió con una mudanza a Nueva York, nuevos hábitos y una vida más activa. Pero aún así, Kelly dejó claro que el medicamento fue un factor decisivo. Lo que más sorprendió fue la normalidad con la que su médico le recomendó estas inyecciones, no como opción final, sino como primera alternativa. Ese detalle reveló una tendencia inquietante. La medicina moderna está adoptando estas herramientas tan rápido como Hollywood. A pesar de los comentarios y especulaciones, Kelly habló con una sinceridad que pocas celebridades se atreven a mostrar. Dijo: